un joven doctor le cambió el vendaje a una millonaria en coma. Sorprendentemente ella despertó y algo milagroso sucedió. El amor los encontró. El zumbido constante de las máquinas llenaba la UCI del Hospital Ángeles del Pedregal, su pitido rítmico la única señal de vida en la habitación estéril. Sofía Navarro yacía inmóvil, su cabello oscuro, en marcado contraste con las sábanas blancas e impecables. Durante 6 meses, la heredera había estado atrapada en un coma, el misterio de su accidente persistiendo como una sombra a su alrededor. Las enfermeras se movían con precisión rutinaria, excepto el doctor Mateo Garza. Mateo estaba de pie junto a su cama con la mandíbula apretada. Su bata blanca colgaba holgadamente sobre una camisa arrugada, evidencia de demasiadas noches sin dormir. Sus ojos oscuros parpadearon sobre los vendajes que envolvían el pecho de Sofía, amarillentos y rígidos por el descuido. Sus dedos se cernieron sobre ellos, la tensión crepitando en el aire. Doctor Garza, deténgase. Margarita, la jefa de enfermeras, apareció a su lado con voz aguda. No puede simplemente cambiarle los vendajes así. Hay un protocolo. Mateo se volvió hacia ella con los ojos encendidos. Protocolo. Su voz era baja, pero llena de desafío. Ha estado aquí durante 6 meses con estos vendajes demasiado apretados, restringiendo su respiración. No me importa el protocolo, me importa salvarla. Los labios de Margarita se apretaron en una línea delgada. Ella es Sofía Navarro, una figura pública multimillonaria, un movimiento en falso y su familia. Su familia no está aquí, interrumpió Mateo, perdiendo la paciencia. Señaló los vendajes. Pero yo sí, y no voy a permitir que esto continúe. Antes de que ella pudiera detenerlo, tomó unas tijeras estériles y cortó con cuidado la tela vieja. A medida que los vendajes se desprendían, tenues hendiduras rojas marcaban la pálida piel de Sofía. A Mateo se le cortó la respiración. Había estado sofocándose bajo la burocracia del hospital. Margarita exhaló bruscamente. «Está arriesgando su carrera». «Entonces que me despidan», murmuró Mateo. Sus manos se movieron con precisión experta, reemplazando los viejos vendajes por otros nuevos, asegurándose de que estuvieran ajustados pero no apretados. Las yemas de sus dedos rozaron su piel brevemente, un fugaz momento de calidez contra la fría quietud. La habitación se sumió en el silencio, la tensión densa entre ellos. Margarita lo observó trabajar, sus protestas desvaneciéndose. Mateo dio un paso atrás, limpiándose las manos en su bata, con la mirada fija en el rostro de Sofía. Entonces el monitor cardíaco titubeó. Un solo pitido se alargó en otro, más rápido, más fuerte. La respiración de Mateo se entrecortó. Margarita jadeó, su portapapeles se deslizó de sus manos. Los números subieron. 60, 65, 70. Mateo se inclinó más cerca, con el pulso acelerado, una leve contracción en el pecho de Sofía. Sus labios se separaron ligeramente, una señal, un destello de vida. Su voz era apenas un susurro. ¡Qué demonios! Por primera vez en 6 meses, Sofía Navarro estaba cambiando y Mateo acababa de romper el silencio que la mantenía cautiva. La UCI brillaba con un tenue azul por la noche, las máquinas zumbando como fantasmas inquietos. Mateo estaba sentado en un rincón, encorvado sobre una tableta a las sombras, marcando su rostro cansado. El monitor cardíaco de Sofía se había calmado después de ese sorprendente pico, pero persistía en su mente, su pulso acelerándose como si ella lo hubiera sentido. No tenía sentido. Revisó su expediente médico, 6 meses de escáneres y notas. Sofía Navarro, 30, y 2 años estrelló su Mercedes en una carretera lluviosa.
sin testigos, solo un accidente y un coma. Las tomografías mostraban una conmoción cerebral, leve contusiones menores, sin daños importantes. Sin embargo, ella permanecía en silencio. Una nota del neurólogo decía: estado vegetativo persistente, causa poco clara. Poco clara no era suficiente para Mateo. Frotándose los ojos, revivió el momento. ¿Le había cambiado los vendajes, aliviado su respiración? ¿Había desencadenado eso? No. Algo más profundo lo carcomía. La sospecha le oprimió el pecho. ¿Y si su coma no era natural? ¿Y si alguien la quería así caminando por la habitación? Sus tenis rechinaban en el suelo. Sofía yacía inmóvil el ventilador, siseando su rostro afilado y sereno, una titán de la tecnología que había conquistado la bolsa y Silicon Valley. Tenía enemigos rivales familiares cualquiera que codiciara su imperio. Podrían haberla silenciado. La idea lo golpeó con fuerza. Drogas sutiles y siniestras manteniéndola atrapada. Los hospitales ocultaban juegos de poder para los ricos. El pulso de Mateo se aceleró. Si era cierto, no podía confiar en nadie aquí. Investigaría solo, se deslizó por el pasillo oscuro dirigiéndose al almacén. La puerta se abrió con un crujido, los estantes brillando con viales, morfina, suero salino, nada extraño. Entonces detrás de unas gasas lo encontró. Un vial sin marcar, medio lleno de un líquido transparente sin etiqueta. Se le cortó la respiración. Esto no era estándar. Guardándoselo en el bolsillo con el corazón latiendo con fuerza, regresó a su oficina y llamó a Jaime, un amigo técnico de laboratorio. Mateo, son las 2 de la mañana, se quejó Jaime. Analiza esto para mí, susurró Mateo. Extraoficialmente mañana. Jaime aceptó refunfuñando. Por la mañana Mateo se encontró con él en una cafetería lúgubre y le entregó el vial. Jaime lo agitó, sin etiqueta. ¿De dónde sacaste esto? Solo analízalo rápido, dijo Mateo. 2 días después Jaime llamó. Mateo estaba sentado en la cafetería, el café enfriándose. Anestésico en dosis bajas, dijo Jaime. Mantiene a alguien sedado sin dejarlo inconsciente. ¿De qué se trata esto? El estómago de Mateo se hundió. Gracias, Jaime. Colgó con la mente dando vueltas. Un sedante perfecto para un sabotaje silencioso. Alguien, un rival familiar, había hecho esto. Necesitaba más pruebas, pero era un comienzo. Esa noche, de vuelta en la neblina azul de la UCI Sofía, yacía sin cambio su rostro inquietantemente en blanco. Mateo se sentó cerca, el vial pesado en su bolsillo. Se inclinó y susurró. Descubriré la verdad, puedas oírme o no. Su voz era áspera por la determinación. No sabía quién ni por qué, pero lucharía por ella. El monitor emitía un pitido constante, pero aquel pico anterior resonaba en su cabeza como un grito de batalla. La lluvia golpeaba las ventanas del hospital. Un rugido constante que ahogaba el zumbido de la UCI. Los relámpagos se colaban por las persianas proyectando sombras por la habitación donde Mateo estaba sentado con el portapapeles en la mano. Pasada la medianoche, la tormenta sumía la Ciudad de México en el caos fuera del Hospital Ángeles del Pedregal. Llevaba 16 horas de turno, el agotamiento tirando de él. Pero Sofía Navarro lo mantenía despierto. Su historial estaba abierto, números, notas, pero su mirada se desvió hacia su figura inmóvil. Estaba pálida, su cabello oscuro, derramado sobre la almohada, el ventilador, siseando aire en sus pulmones ininterrumpidamente durante 6 meses. Mateo se levantó, se estiró y agarró su estetoscopio. Chequeo de signos vitales de rutina como siempre. Cruzó la habitación, la tormenta retumbando débilmente, y presionó el estetoscopio contra su pecho. Pulso 60 y 2 oxígeno estable normal. Le ajustó la manta y entonces un relámpago iluminó su rostro. Sus párpados se contrajeron.
Mateo se congeló conteniendo la respiración. Un leve aleteo. Imaginación. Se inclinó más esperando. ¿Nada? Ilusiones mías, murmuró. Pero mientras se enderezaba, sus pestañas se separaron. Ojos oscuros parpadearon hacia arriba, nublados pero vivos. Su corazón dio un vuelco, el estetoscopio cayó al suelo con estrépito. Sofía susurró su mirada, fija en la de él, amplia, inquisitiva. Con manos temblorosas pasó una linterna de bolsillo por sus pupilas. Se contrajeron lentas pero reales. Le dio un golpecito en la rodilla, su pierna se sacudió débilmente. Estaba despierta consciente después de 6 meses. Santo cielo, se detuvo con la voz temblorosa. Caminó de un lado a otro, luego regresó sus ojos siguiéndolo intensos a pesar de la confusión. No podía hablar, el tubo la silenciaba, pero su mirada miedo, alivio, algo más profundo lo sacudió. Esto es un milagro, rió a medias, con la mente acelerada. Los vendajes, el sedante, había logrado romper la barrera o pura casualidad. De cualquier manera, ella estaba de vuelta. Entonces se dio cuenta. Si alguien la drogó, actuarían si se enteraran. Apretó la mandíbula. No se lo diría a Margarita, a nadie todavía. La protegería, encontraría al culpable, su secreto. ¿De acuerdo? Acercó una silla a sus ojos a la misma altura. Oye, dijo calmando su voz, estás a salvo. Soy Mateo, el doctor Garza. ¿Me oyes? Un parpadeo. Sí. Sonrió débilmente. No te muevas mucho. De acuerdo. Has estado inconsciente un tiempo. Otro parpadeo lento, su mirada firme. Le humedeció los labios con un hisopo, sus ojos se suavizaron. Gracias. Le acomodó las almohadas, sus manos firmes a pesar de la adrenalina. He estado aquí para ti, dijo acomodándose. Tengo algunas historias. Habló. La tormenta, el café, derramado un perro callejero, cosas simples. Sus ojos fijos en él. Le enseñó señales. Un parpadeo, sí, 2 no. Dolor, 2 parpadeos. Cansada, 1. Un ritmo frágil creció. La tormenta arreciaba mientras él divagaba. La facultad de medicina, su terquedad, una sutura mal hecha. Sus labios se contrajeron. Un atisbo de sonrisa lo detuvo. Ella entendía. Apoyó sus dedos sobre los de ella. Eres fuerte, dijo. Saldremos de esto. Sus dedos se curvaron débilmente agarrando los suyos, una confianza frágil pero feroz. Se le cortó la respiración, un nudo en la garganta. Se sentó su mano en la de ella, la lluvia golpeando, el mundo cambiando. Ella estaba despierta y él también. Los pasillos del hospital bullían con el caos del mediodía, bandejas, traqueteando teléfonos, sonando voces superpuestas en una cacofonía de urgencia. Mateo apenas se dio cuenta, su concentración era total mientras se dirigía a la ala administrativa con una carpeta de Manila bajo el brazo. La última semana había sido un torbellino de noches en vela y búsquedas furtivas, armando el rompecabezas del coma de Sofía. Su despertar había encendido un fuego en él y ahora cada pista apuntaba a un nombre: Daniel Navarro. El hermano menor de Sofía era una figura pulcra y refinada de 20 y tantos años, todo trajes a medida y sonrisas calculadas. Como su único hermano había pasado al centro de atención después del accidente, manejando su vasto imperio tecnológico con una facilidad que erizó la piel de Mateo. Cuanto más investigaba, más feo se ponía. Daniel había estado en el hospital con demasiada frecuencia, visitas registradas a horas extrañas, siempre solo. Luego estaba el vial, el sedante que Mateo había encontrado. No era difícil conectar los puntos. Daniel tenía el motivo, los medios y la audaz ambición para mantener a su hermana fuera de escena. El gran avance de Mateo llegó esa mañana.
Había convencido a un guardia de seguridad para que le permitiera revisar las grabaciones de la UCI de meses atrás, granuladas pero condenatorias. El video mostraba a Daniel en un pasillo oscuro, deslizando un pequeño vial a una enfermera de aspecto nervioso, Jenny, una mujer tranquila que había estado en el turno de Sofía. El pulso de Mateo se había acelerado al ver el intercambio, la mano de Daniel palmeando el hombro de Jenny como un trato sellado. Horas después, la había acorralado en la sala de descanso con una grabadora oculta en el bolsillo. No quería hacerlo. Había tartamudeado Jenny con los ojos nerviosos. Dijo que era solo para ayudarla a descansar, que despertaría pronto. Luego me dio $5,000 para que me callara. Su voz se quebró. No sabía que duraría tanto. Esa confesión, junto con las imágenes, era oro. Mateo había impreso fotogramas del video, con la hora estampada y clara, y los metió en la carpeta que ahora quemaba contra su costado. Daniel no era solo negligente, era un depredador, drogando a su propia hermana para robarle el trabajo de su vida. Los puños de Mateo se cerraron cuando llegó a la sala ejecutiva, donde Daniel se reunía con los directivos del hospital. Esto terminaba hoy. Empujó las puertas de cristal. La sala quedó en silencio mientras las cabezas se giraban. Daniel estaba recostado a la cabeza de una mesa pulida, su traje impecable, una taza de café en la mano. Levantó la vista, su sonrisa burlona vaciló por una fracción de segundo al registrar la furiosa aproximación de Mateo. «Doctor», Garza, dijo Daniel arrastrando las palabras, dejando la taza. «¿A qué debo la interrupción?» Mateo golpeó la carpeta sobre la mesa. Los papeles se derramaron, fotogramas del video, la confesión transcrita de Jenny. A esto dijo su voz baja y furiosa: «La has estado envenenando, Daniel, manteniéndola en ese coma para que pudieras jugar al rey». La sala estalló en murmullos, los trajes se movieron incómodos. Los ojos de Daniel se entrecerraron, pero su sonrisa se mantuvo afilada como una cuchilla. «Esa es una acusación audaz, doctor. ¿Sin pruebas o solo está buscando atención?» Mateo señaló las fotos, su dedo golpeando la imagen granulada de Daniel. «Grabaciones de seguridad, tú entregando el vial. Y tu enfermera habló. $5,000 para drogar a Sofía. Mantenerla callada. ¿Te suena familiar?» Daniel se reclinó, cruzando los brazos imperturbable. «Narrativa creativa, pero estás fuera de tu liga. Una llamada a la junta y tu carrera es ceniza. No eres nada aquí». Mateo se acercó, su voz un gruñido. «Inténtalo. Tengo copias de todo. Cintas, archivos, testigos. Estás acabado. La protegeré sin importar lo que me lances». La sonrisa de Daniel se desvaneció, su rostro se endureció. Se levantó, superando a Mateo en altura, su voz bajando a un siseo. «Eres hombre muerto, Garza. Es mi hermana. Mi negocio. ¿Crees que puedes tocarme?» «Ya lo he hecho», replicó Mateo sin inmutarse. «La policía recibirá esto si no te echas atrás. Tu turno». Un tenso silencio se extendió. La sala contuvo la respiración. La mandíbula de Daniel se crispó, sus ojos pasaron de los papeles a Mateo. Finalmente se burló, agarrando su abrigo. «Disfruta de tu pequeña cruzada», dijo pasando a su lado. «No durará». La puerta se cerró de golpe detrás de él, dejando a Mateo de pie en medio de los atónitos espectadores. Exhaló la adrenalina todavía corriendo y recogió los papeles esparcidos. La confrontación había sido una apuesta. Había mostrado sus cartas, se había ganado un enemigo, pero valió la pena. Daniel sabía que estaba expuesto y eso le daba a Sofía una oportunidad de luchar. Mateo salió de la sala, sus pasos se aceleraron mientras regresaba a la UCI, la carpeta ahora un arma en su mano.
La tormenta de días atrás se había disipado, la luz del sol entraba a raudales por las ventanas cuando entró en la habitación de Sofía. Ella yacía allí con los ojos cerrados, su respiración constante a través del ventilador. Mateo acercó la silla a la carpeta descansando en su regazo. Se inclinó su voz suave pero férrea. No dejaré que te hagan más daño, dijo su mano rozando la de ella. Sus dedos no se movieron, pero sintió su presencia frágil pero feroz alimentando su determinación. Daniel podría contraatacar, pero Mateo estaba listo. Esto era la guerra ahora y la ganaría por ella. La UCI se sentía menos como una prisión ahora, sus paredes estériles suavizadas por la bruma dorada del sol de la tarde que se filtraba por las persianas. La cama de Sofía Navarro estaba inclinada al ventilador, había desaparecido, reemplazado por una cánula nasal que susurraba oxígeno en sus pulmones. Llevaba una semana despierta su recuperación, un lento avance desde el borde del olvido. Mateo Garza estaba a su lado con un portapapeles en la mano. Pero su atención no estaba en los números, estaba en ella. Sus ojos oscuros, antes nublados, ahora brillaban con una frágil claridad y su voz, aunque ronca y débil, había comenzado a romper el silencio. Agua graznó con la garganta irritada por el desuso. Mateo dejó el portapapeles y tomó un vaso de la bandeja guiando la pajita a sus labios. Ella sorbió haciendo una mueca leve, luego asintió con una débil muestra de agradecimiento. Él sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Te estás fortaleciendo, dijo, sentándose en la silla a su lado. Unos días más y me estarás dando órdenes. Sus labios se contrajeron un fantasma de sonrisa. Ya lo hago, logró decir. Cada palabra un respiro laborioso. Mateo se rió entre dientes, el sonido aliviando la tensión de la habitación. Había comenzado a hablar hacía 2 días, solo fragmentos, al principio sílabas sueltas exprimidas entre toses. Ahora podía hilar frases y cada palabra se sentía como una victoria. Había mantenido su despertar en secreto, dando al personal actualizaciones vagas sobre signos vitales estables, mientras la protegía de miradas indiscretas. La amenaza de Daniel todavía se cernía, pero Mateo la apartó centrándose en Sofía. Ella lo necesitaba ahora no como médico, sino como algo más. Sacó una pequeña toalla y le secó la frente. Su piel estaba fresca pero húmeda por el esfuerzo de despertar. Dime, carraspeó ella, su mirada fija en la de él. ¿Por qué tú? Mateo hizo una pausa con la toalla en el aire. ¿Por qué yo qué? ¿Por qué luchar por mí? Dejó la toalla inclinándose hacia adelante con los codos en las rodillas. Porque vales la pena, dijo simplemente. Alguien intentó enterrarte, Sofía. No podía dejar que ganaran. Sus ojos brillaron, un destello de algo crudo pasó por ellos. Giró la cabeza ligeramente mirando al techo, su respiración entrecortada. Nadie nunca. Se detuvo tragando saliva. Mi vida, vacía, familia de mentirosos. No quería despertar. El pecho de Mateo se oprimió. Lo había sospechado. Su coma no era solo por las drogas, sino una rendición. ¿Qué cambió? Preguntó con voz suave. Ella lo miró de nuevo, su mirada penetrante a pesar de su debilidad. Tú. La palabra quedó suspendida, pesada y sin defensas. Mateo sostuvo su mirada sintiendo el peso de ella instalarse en él. Él había sido su ancla atrayéndola de vuelta cuando ella se había dejado ir. Ahora ella lo buscaba y él no podía apartar la mirada. Los días se convirtieron en una rutina de recuperación.
Mateo la guió a través de la fisioterapia, sus manos estabilizando sus brazos temblorosos mientras se agarraba a las barras paralelas. Sus primeros pasos fueron vacilantes, sus piernas cediendo bajo meses de atrofia, pero él la atrapaba cada vez, su voz un murmullo constante de aliento. Una más, puedes hacerlo. Ella apretaba los dientes y empujaba el sudor perlando su frente, y él sonreía radiante cuando lo lograba, el orgullo iluminando sus ojos cansados. Por las noches se quedaba hasta tarde, mucho después de que terminara su turno. Las enfermeras dejaron de cuestionarlo, dejándolos solos en la habitación penumbrosa. Le traía una baraja de cartas o un libro, cualquier cosa para mantener su mente aguda, pero sobre todo hablaban. Le contó sobre su infancia en un barrio de la ciudad, la beca que lo llevó a la Facultad de Medicina, la vez que estrelló su bicicleta contra un contenedor de basura, y se rió de ello. Ella escuchaba sus risas roncas, se hacían más fuertes y lentamente ella también se abrió. Mi padre lo controlaba todo, dijo una noche, su voz más clara, ahora aunque todavía áspera. Mi madre murió joven. Daniel él estaba celoso. Lo quería todo. Construí la empresa sola. A nadie le importaba. Mateo se inclinó más cerca, su mano descansando cerca de la de ella en la cama. A mí me importa, dijo. Firme pero bajo. Ya no estás sola. Sus ojos se suavizaron, una lágrima se deslizó por su mejilla. Se la secó avergonzada, pero él le tomó la mano suavemente sosteniéndola hasta que se relajó. Sus conversaciones se profundizaron, tejiendo un hilo entre ellos, su esperanza obstinada, su fuerza enterrada. A veces la sorprendía mirándolo, una mirada que no podía nombrar, y su pulso se aceleraba sin que él lo quisiera. Una tarde, la habitación brillaba con el suave ámbar del atardecer, el zumbido de la ciudad, una nana distante. Mateo estaba sentado con las piernas cruzadas en la silla, relatando un desastroso intento de cocinar para sus compañeros de la facultad. Sofía se rió, un sonido real y gutural, y él sonrió saboreándolo. Ella se movió haciendo una mueca al acomodarse, y él se movió para ayudarla acomodando sus almohadas. «Eres bueno en esto», dijo ella, su voz un susurro ahora pero firme. «¿En qué malas historias de cocina?» No hizo una pausa, sus ojos fijos en los de él, «en hacerme sentir viva». Mateo se quedó quieto, sus manos demorándose en la almohada. El aire se espesó, cargado de algo nuevo. Ella extendió la mano, sus dedos rozando los de él, vacilantes pero deliberados. «¿Tú eres la razón por la que quise vivir de nuevo?», carraspeó su voz, quebrándose por la emoción. Su corazón golpeó contra sus costillas, una oleada de calor lo inundó. No podía hablar, no podía moverse, atrapado en la cruda honestidad de sus palabras. Ella se había desnudado y él lo sintió. La atracción, el anhelo que había ignorado durante semanas. No se apartó. En cambio, deslizó su mano sobre la de ella, entrelazando sus dedos, su pulgar trazando sus nudillos. Sofía comenzó, pero las palabras le fallaron. Ella se inclinó hacia adelante solo una fracción, y él la encontró a mitad de camino. En un impulso silencioso y tierno la atrajo a sus brazos, cuidadoso de su fragilidad, pero firme en su abrazo. Ella se derritió contra él, su cabeza descansando en su hombro, su aliento cálido contra su cuello. Él hundió su rostro en su cabello, el olor a jabón de hospital mezclándose con algo únicamente suyo. Se quedaron así, envueltos en silencio, el mundo desvaneciéndose, hasta no ser nada más que el latido de sus corazones. Ya no era solo paciente y doctor, protector y protegida. Eran ellos juntos y era inconfundiblemente amor.
Los escalones del juzgado brillaban bajo el duro resplandor de los flashes de las cámaras, un enjambre de reporteros zumbando como moscas, mientras Sofía Navarro descendía a su paso firme a pesar del bastón en su mano. 3 semanas después de salir de la UCI, era una sombra de lo que fue. Más delgada, más pálida, pero sus ojos ardían con un fuego que Mateo había llegado a conocer bien. A su lado, él mantenía el ritmo con la mandíbula apretada a la carpeta de Manila con pruebas, ahora un arma legal, en manos de su abogada Raquel Castillo. Hoy derribarían a Daniel ladrillo por ladrillo. Dentro de la sala del tribunal había un campo de batalla de madera pulida y tensión susurrada. Sofía se sentó en la mesa del demandante, su traje oscuro impecable, su mirada fija en su hermano al otro lado del pasillo. Daniel se recostaba en su silla sonriendo con suficiencia a su abogado, un muro resbaladizo de confianza a su lado. Mateo tomó asiento detrás de Sofía con las manos apretadas, cada nervio tenso. Raquel se puso de pie, su voz cortando la sala mientras presentaba el caso. Intento de asesinato, fraude, una conspiración para robar el imperio de Sofía. El video de seguridad se reprodujo en una pantalla. La figura sombría de Daniel inconfundible mientras le entregaba el vial a Jenny. La confesión grabada de la enfermera siguió su voz temblorosa pero clara. La sonrisa de Daniel vaciló mientras las pruebas se acumulaban, su abogado luchando por objetar. La jueza, una mujer severa de cabello plateado, se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos. Raquel llamó a Sofía al estrado y ella se levantó su bastón golpeando el suelo. Su testimonio fue crudo. 6 meses perdidos, la traición de su hermano, las drogas que la encadenaron al silencio. La sala pendía de cada una de sus palabras. El pecho de Mateo se hinchó de orgullo. Cuando terminó, el abogado de Daniel intentó tergiversarlo, alegando estrés, un malentendido, pero la jueza no se lo creyó. El mazo golpeó. Receso hasta mañana, dijo, y la mirada de Daniel se dirigió a Mateo venenosa. Afuera el caos estalló. Mateo protegió a Sofía de la prensa guiándola hacia un coche que esperaba, pero sintió el peso de las miradas sobre ellos. Los ojos de Daniel habían ganado el día, pero no había terminado. Esa noche Raquel llamó con noticias. La fiscalía estaba pidiendo pena de cárcel. Sofía sonrió, una cosa rara y feroz, y Mateo le apretó la mano. «Está acabado», dijo ella, y él asintió creyéndolo. A la mañana siguiente, el juicio se reanudó y el veredicto llegó rápido. «¡Culpable!». El rostro de Daniel se contrajo mientras las esposas se cerraban en sus muñecas, sus amenazas ahogadas por el murmullo de la sala. Sofía exhaló apoyándose en Mateo, su alivio palpable, pero al salir del juzgado el aire cambió, demasiado silencioso, demasiado quieto. Los instintos de Mateo se dispararon. Acercó a Sofía escudriñando a la multitud. Y entonces lo vio. Una figura corpulenta con una sudadera con capucha, abriéndose paso entre los reporteros directamente hacia ellos. «Sofía, abajo», gritó Mateo empujándola detrás de él. El matón lanzó un puñetazo, pero Mateo se agachó, la adrenalina a tope. El hombre se abalanzó de nuevo, un destello de metal en su mano, un cuchillo. Mateo se lanzó hacia adelante, derribando al atacante, pero un dolor agudo le quemó el brazo cuando la hoja lo rozó. Gruñó inmovilizando la muñeca del matón hasta que la seguridad pululó llevándose al hombre. El grito de Sofía cortó el caos, sus manos agarrando a Mateo, mientras él retrocedía, tambaleándose, la sangre empapando su manga. Mateo gritó con la voz quebrada. Él forzó una sonrisa agarrándose el brazo. «Estoy bien, solo un rasguño».
pero ella no escuchaba sus dedos. Temblaban mientras presionaba su bufanda contra la herida, su rostro pálido de miedo. La multitud se abrió, los paramédicos se apresuraron y pronto estaban en una ambulancia Sofía, negándose a dejar su lado. Horas después, la noticia apareció en la televisión nacional. Sofía estaba sentada en un estudio, su bastón apoyado en la silla, su voz firme mientras se enfrentaba a las cámaras. Mi hermano intentó matarme, dijo sin inmutarse. Me drogó, robó mi empresa, envió a alguien a terminar el trabajo hoy. Pero estoy aquí por un hombre, el doctor Mateo Garza. Él me salvó y voy a recuperar lo que es mío. El presentador asintió atónito mientras Sofía exponía la verdad. Su recuperación, el complot de Daniel, el coraje de Mateo. Por la mañana, la junta directiva de su empresa la había reinstalado el apoyo público, llegaba a raudales. Esa noche Mateo yacía en una cama de hospital en el Ángeles del Pedregal, con el brazo vendado, un dolor sordo palpitando bajo la gasa. La puerta se abrió con un crujido y Sofía entró. Su traje cambiado por un suéter, su cabello suelto. Llevaba una bandeja agua, un paño, un pequeño botiquín de primeros auxilios. Tu turno, dijo su voz suave pero firme, dejándola a un lado. Él levantó una ceja. Ahora yo soy el paciente. Exactamente, se sentó a su lado mojando el paño en agua y limpiando suavemente el sudor de su frente. Su toque era cuidadoso, reverente, reflejando la forma en que él la había cuidado semanas atrás. «Me asustaste hoy», murmuró sus ojos, encontrándose con los de él brillantes. «No puedo perderte». Mateo tomó su mano sosteniéndola contra su mejilla. «No lo harás», dijo su voz áspera por la emoción. «Recibirías 100 golpes por ti». Ella se inclinó, apoyando su frente contra la de él, su aliento cálido en su piel. La habitación se desvaneció, dejándolos solo a ellos, ella curando su herida, él protegiendo su corazón. Sus roles invertidos en un vínculo silencioso e inquebrantable. El penthouse relucía con ventanales de piso a techo, el horizonte de la Ciudad de México, extendiéndose más allá del cristal como una promesa brillante. Sofía Navarro estaba de pie junto al borde, su silueta afilada en un blazer a medida, completamente recuperada, ahora 3 meses después del juicio, su fuerza de vuelta en cada paso. Mateo Garza estaba apoyado en la encimera de la cocina, una cerveza en la mano, observándola con un dolor silencioso. Ella había reclamado su imperio, su nombre salpicado en los titulares, pero los titulares habían cambiado últimamente y no a su favor. La prensa amarillista era implacable. La heredera millonaria rebajándose con su doctor novio. Está Sofía Navarro comprando lealtad. Fotos de ellos saliendo del hospital tomando un café estaban por todas partes. Los pies de foto goteaban insinuaciones. Ella era la titán. Él era el don nadie. Y el mundo no podía dejar de hablar de ello. Mateo revisó su teléfono esa mañana, los comentarios cortando más profundo de lo que admitiría. Ella solo lo está usando por la historia. Está fuera de su alcance. La duda se instaló. Un veneno lento que no podía sacudirse. Sofía se giró captando su mirada. «Estás callado esta noche», dijo cruzando la habitación, su voz suave pero inquisitiva. Dejó el bastón hace semanas, su paso confiado de nuevo, pero sus ojos se suavizaron cuando se posaron en él. Dejó la cerveza forzando una sonrisa. Solo cansado, turno largo. No era mentira, pero tampoco era la verdad. Ella inclinó la cabeza no convencida y se sentó a su lado en el sofá, su rodilla rozando la suya. «Mateo, háblame». Él exhaló pasándose una mano por el pelo. «No es nada, solo el ruido de ahí fuera.
La gente diciendo cosas sobre nosotros. La miró a los ojos dudando. Creen que te estás rebajando conmigo, que soy una especie de caso de caridad que estás manteniendo. Su ceño se frunció, un destello de ira cruzó su rostro. Son idiotas, lo sabes, lo sé. Las palabras se le escaparon más afiladas de lo que pretendía. Sofía, eres una genio multimillonaria. El mundo entero a tus pies. Yo solo soy un tipo con un estetoscopio en un departamento de renta controlada. Tal vez tengan razón, tal vez no encajo. Ella lo miró atónita, luego se inclinó más cerca, su voz firme. ¿Crees que me importa eso después de todo? Él apartó la mirada con un nudo en la garganta. A mí me importa. No quiero arrastrarte. Mereces una vida sin mi equipaje. Alguien que esté a tu altura, no un chiste de revista. Su inseguridad se derramó cruda y dentada, chocando con el amor que sentía pulsar debajo. Se puso de pie, caminando de un lado a otro, las palabras liberándose. Quizás deberíamos tomar distancia, dejarte respirar. Los ojos de Sofía se abrieron, luego se endurecieron. Se levantó agarrándolo del brazo para detenerlo. No, dijo su tono cortando su espiral. No puedes decidir eso por mí. Sofía, escúchame. Espetó ella tirando de él para que la enfrentara. Estaba muerta por dentro antes de ti, no en el coma antes de eso. Sola traicionada, nada real. Me devolviste la vida y ahora quieres irte porque unos gacetilleros con teclados piensan que no eres suficiente. Su voz temblaba feroz y suplicante. Tú lo eres todo. La respiración de Mateo se cortó, sus palabras calando hondo, pero la duda persistía, una sombra obstinada. Ella lo vio y su mandíbula se tensó. Bien, dijo, dando un paso atrás. ¿Quieres pruebas? Mira esto. Al día siguiente, convocó una rueda de prensa. Mateo estaba de pie detrás del escenario con los brazos cruzados, mientras Sofía se enfrentaba a un mar de micrófonos en un elegante estudio del centro. La sala bullía reporteros, cámaras, el peso de su nombre atrayéndolos como polillas. Llevaba un sencillo vestido negro, su presencia imponente, y cuando habló el parloteo cesó. Se ha hablado de mi vida, comenzó su voz firme, resonando clara. Sobre Mateo Garza. Permítanme aclarar las cosas. No es mi doctor, mi novio, ni un peón. Me salvó no con riqueza, sino con su corazón. Luchó por mí cuando nadie más lo hizo. Arriesgó todo para sacarme del infierno. Estoy aquí gracias a él y lo amo por eso. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Mateo entre la multitud. Así que escriban lo que quieran. No nos vamos a ninguna parte. La sala estalló. Gritos, clics, jadeos, pero Mateo apenas lo oyó. Sus palabras lo golpearon como un maremoto barriendo el ruido de su cabeza. Ella bajó del escenario ignorando el caos y caminó directamente hacia él, su mirada inquebrantable. ¿Me crees ahora?, preguntó más suave, un desafío en su sonrisa. Él la atrajo, sus brazos envolviéndola, el mundo desvaneciéndose hasta ser solo ellos. Sí, murmuró en su cabello, su voz espesa. Te creo. Ella se apretó contra él, sus manos en su pecho, y él sintió el cambio. La duda reemplazada por la certeza. El amor más fuerte que los críticos. Salieron del estudio de la mano, el rugido de la ciudad, un zumbido distante. La reacción se desvanecería, los chismes se cansarían, pero ellos no. Se habían comprometido el uno con el otro a una vida por encima del ruido y nada los rompería ahora. El aire llevaba el tenue aroma de la primavera, árboles en flor y tierra fresca, mientras Mateo Garza estaba de pie bajo un simple arco de madera en el Parque México, sus manos entrelazadas nerviosamente frente a él.
Había pasado un año desde la rueda de prensa y ahora a los 29 años llevaba un sencillo traje gris sin corbata, sus gafas ligeramente empañadas por la brisa. Ante él, Sofía Navarro caminaba por un pasillo improvisado de flores silvestres, su vestido blanco fluyendo suave y sin pretensiones, una sonrisa dibujándose en su rostro. A los 33 resplandecía su cabello oscuro suelto sin rastro de la heredera que una vez fue solo una mujer enamorada. La ceremonia fue pequeña e íntima, 20 invitados, en su mayoría amigos de Mateo, de la Facultad de Medicina y algunos empleados leales del Hospital Ángeles. Sin cámaras, sin fanfarrias, solo el susurro de las hojas y la voz suave del oficiante. Intercambiaron votos que ellos mismos habían escrito, la voz de Mateo, quebrándose al prometer estar a su lado a través de tormentas y silencios. Sofía firme juró construir una vida no de riqueza, sino de nosotros. Cuando se besaron, el aplauso fue suave, sincero, una ovación silenciosa para un amor ganado con esfuerzo. Después, no se fueron a una lujosa luna de miel. Sofía tenía otros planes. 2 semanas después, estaba sentada en la oficina de su penthouse, firmando papeles que disolvían la mayor parte de su fortuna. Miles de millones canalizados a organizaciones benéficas para la educación, la atención médica, refugios para mujeres. La prensa amarillista lo llamó locura. Ella lo llamó libertad. Se quedó con lo suficiente para vivir cómodamente, pero el imperio que había construido ya no era su jaula. Mateo la vio firmar el último documento, su mano en su hombro, el orgullo hinchando su pecho. ¿Estás segura de esto?, preguntó medio en broma. Ella levantó la vista sonriendo. Nunca he estado más segura. Se mudaron a una casa modesta en Coyoacán, cambiando los rascacielos por un patio trasero, con un césped irregular. Pero su verdadero trabajo comenzó un mes después, cuando cortaron la cinta de la Clínica Navarro Garza, un edificio bajo de ladrillo en un rincón desatendido de la ciudad. Mateo había soñado con ello durante años, un lugar donde cualquiera pudiera entrar, sin seguro, sin preguntas, solo atención. Sofía lo hizo realidad su perspicacia para los negocios, convirtiendo su visión en concreto y estetoscopios. Ella manejaba los libros, él a los pacientes, y juntos convirtieron una calle olvidada en un salvavidas. La clínica bullía a diario. Niños con resfriados, ancianos con dolores, familias que nunca antes habían visto a un médico. Mateo se movía por las salas de examen, su bata blanca, cambiada por una sudadera, su risa resonando mientras curaba rodillas raspadas o escuchaba pulmones roncos. Sofía se sentaba en un escritorio al frente programando citas, encantando a los donantes con su fuego silencioso, su antiguo temple de sala de juntas ahora inclinado hacia la bondad. Trabajaban hasta tarde, codo con codo, compartiendo comida para llevar sobre el papeleo su ritmo perfecto. Una tarde, mientras el verano se desvanecía, en otoño salieron al pequeño porche de la clínica. El último paciente del día se había ido. El cielo ardía en naranja y rosa, el sol hundiéndose bajo las casas, proyectando largas sombras sobre la acera agrietada. Mateo se apoyó en la barandilla, su brazo rozando el de Sofía, una taza de café enfriándose en su mano. Ella estaba de pie a su lado, su cabello atrapando la luz, una bufanda suelta alrededor de su cuello. La ciudad zumbaba débilmente. Coches, voces, vida. Pero aquí solo estaban ellos. ¿Valió la pena?, preguntó, mirándola, su voz baja. Ella se giró sus ojos, encontrándose con los de él, cálidos y seguros. Cada segundo deslizó su mano en la de él, sus dedos, entrelazándose los callos,
de su trabajo ásperos contra la piel más suave de ella. Hicimos esto juntos. Él le apretó la mano, una lenta sonrisa extendiéndose. ¡Sí lo hicimos! Se quedaron allí de la mano viendo la puesta de sol pintar el mundo de oro. La clínica detrás de ellos era más que ladrillo. Era su promesa un testimonio de lo que habían superado. Ningún coma, ninguna traición, ningún chisme podía tocarlos ahora. Se habían despojado del peso de la riqueza y la duda, construido algo real, algo suyo. El horizonte se extendía amplio infinito, y mientras la última luz se desvanecía, Mateo la trajo hacia él, su cabeza descansando contra su pecho. El amor los había llevado hasta aquí, más allá de cada obstáculo, y los llevaría hacia adelante, intactos hacia lo que viniera después. El sol se hundió bajo el horizonte dejando un suave resplandor sobre el porche de la clínica Navarro Garza, donde Mateo y Sofía estaban sus manos aún entrelazadas. El mundo que habían construido no era solo un lugar, era un latido, un testimonio del poder silencioso del amor sobre el caos y la codicia. Desde una noche de tormenta en la UCI hasta este atardecer dorado su viaje, había tejido una historia de coraje, confianza y un vínculo que ninguna fuerza podía romper. Mientras las estrellas comenzaban a salpicar el cielo, volvieron a entrar listos para los pacientes de mañana. Su amor, una luz que nunca se desvanecería. Hola a todos. Me da muchísima curiosidad saber desde dónde nos están viendo o escuchando. Por favor, dejen un comentario y díganme de qué ciudad o país son. Y cuéntenme qué les pareció la historia de hoy. ¿Les gustó? ¿Les hizo sentir algo? Me encantaría leer sus opiniones. De todo corazón, espero que donde sea que se encuentren estén muy bien, con mucha paz y tranquilidad en sus vidas. Les mando un abrazo enorme y mis mejores deseos siempre. Por último, si tú tienes una historia increíble que crees que todos deberíamos escuchar, no te la guardes, anímate a compartirla aquí con nosotros. Este espacio es de todos, los estaré leyendo